Los 40 mártires de Sebaste, fe inquebrantable y sacrificio supremo. Introducción. Los 40 mártires de Sebaste fueron un grupo de soldados cristianos del siglo IV que enfrentaron el martirio por su fe en Jesucristo. Su historia es un testimonio de valentía y devoción, pues prefirieron sufrir la muerte antes que renunciar a su religión. Estos valientes hombres sirvieron en la Legión 12 Fulminata del ejército romano y fueron ejecutados en la ciudad de Sebaste, en Armenia, actual Sivas, Turquía, durante la persecución de cristianos bajo el emperador Licinio. Contexto histórico. En el siglo IV, el Imperio Romano estaba dividido entre Constantino el Grande y Licinio. Mientras Constantino favorecía el cristianismo, Licinio buscaba restaurar las tradiciones paganas y erradicar la influencia cristiana en sus territorios. En este contexto, las persecuciones contra los cristianos se intensificaron, y aquellos que se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses romanos eran sometidos a castigos crueles. El arresto de los 40 soldados. Los 40 soldados cristianos formaban parte de la Legión 12 Fulminata, una de las unidades militares de élite del ejército romano. Debido a su fe, fueron denunciados ante el gobernador de Capadocia, Agricolao, quien les ordenó renunciar a su creencia y ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Al negarse, fueron encarcelados y sometidos a torturas para forzarlos a apostatar. El martirio. Como castigo, los soldados fueron condenados a una muerte lenta y cruel. En una noche de invierno del año 320, fueron llevados a un lago helado en Sebaste y obligados a permanecer desnudos en el agua gélida. A un lado del lago, los verdugos encendieron un baño caliente para tentar a los soldados a renunciar a su fe y salvarse del frío mortal. Uno de los soldados, incapaz de soportar el sufrimiento, abandonó el grupo y corrió hacia el baño caliente, pero murió al instante debido al cambio brusco de temperatura. Sin embargo, un guardia que presenció la valentía de los soldados cristianos quedó tan conmovido que proclamó su fe en Cristo, se unió a los martirizados y ocupó el lugar del desertor, restaurando el número de 40. Al amanecer, los cuerpos de los soldados fueron retirados del lago y quemados. Sus cenizas fueron arrojadas a un río para evitar que fueran veneradas como reliquias. Sin embargo, los cristianos lograron recuperar algunos restos y los guardaron con gran devoción. Significado y culto. El martirio de los 40 mártires de Sebaste se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable. Su historia fue ampliamente difundida en la Iglesia primitiva y su memoria es honrada en el calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Su festividad se celebra el 9 de marzo en la tradición oriental y el 10 de marzo en la tradición occidental. A lo largo de los siglos, numerosas iglesias y monasterios han sido dedicados a los 40 mártires. Sus reliquias han sido veneradas en distintas partes del mundo cristiano, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles. Conclusión. La historia de los 40 mártires de Sebaste es un recordatorio del precio que muchos han pagado por su fe. Su sacrificio y resistencia ante la persecución demuestran la fuerza de sus convicciones y el poder del testimonio cristiano. Su legado perdura hasta hoy, recordando a los creyentes la importancia de la fidelidad a Dios incluso en las circunstancias más adversas.